participar y es la idea para que se enriquezca el conocimiento y cada quien aporte lo suyo. Y además que no se enfade, ¿no? Porque si uno no está en la plática, pues como que después dice uno, empieza uno a pensar en otras cosas, la gente divaga, en fin, ¿no? Bueno, pues es la hora, bueno, vamos a empezar, ¿no? Hay los que vayan llegando, pues que se vayan acomodando. Abrimos nuestro centro de estudios, Ciencias Sagradas, con el tradicional saludo de paz. Paz. Esta vez vamos a hablar del hinduismo, vamos a estudiar acerca del hinduismo. El hinduismo es probablemente la religión más vieja que existe. ¿Cuántos años tiene? Pues miles de años, ¿no? De lo que sabemos de ella, aproximadamente unos 2500 años de edad, ¿no? O 3000 por ahí. Eran los tiempos épicos. ¿Usted sabe lo que es épico? ¿Tienen una idea? Pues es un género, ¿no? Pues sí, era de batallas, pero también esa palabra se utiliza para hablar de cuando todavía no existía la historia como documento histórico, ¿no? La gente hablaba más en poesías, en relatos, hazañas de héroes y de grandes hombres, pero no era una realidad histórica, era más bien poética, ¿no? Y mito. Y mito, ¿no? Era mezclada la historia con el mito, ¿no? La leyenda. La leyenda, ¿no? Entonces, la historia es relativamente reciente. Ustedes han escuchado de Heródoto, ¿verdad? Era un padre de la historia. Que es el famoso padre de la historia, fue un griego. Pero si ustedes leen a Heródoto, ¿qué es lo que van a encontrar? Una historia con más mitos, que muchos le dicen, no el padre de la historia, ¿no? El padre de las mentiras, ¿no? De los mitotes. Y él simplemente reportaba lo que oía, ¿no? Lo que le decían en tal parte, pero como le decían muchos mitos, pues era lo que reportaba. Y realmente pues no era histórico, sino simplemente épico. Y ese es lo épico. Por ejemplo, este poeta, Kalidas, es un poeta épico. Junto con Vyasa y con Valmiki y el famoso Sanyasha, el que relata el Bhagavad Gita, fueron los creadores de los mitos hindús. Vyasa escribió el Ramayana, que es la historia épica de la India. Y es una mitología enorme. El Ramayana se lleva a la Ilíada y la Odisea, pero por muchos volúmenes. Para relatar el Mahabharata, un cineasta británico, Peter Brooks, hizo una película y la condensó. Y duró 11 horas la película, ¿no? En India... ¿Sí la pasaron en el cine? Sí, pero bueno, nunca fue muy popular. Pues no, 11 horas. Además de que fue representada en teatros y probablemente mucha gente se dormía porque, para empezar, es una historia poco conocida por los occidentales. En la India hay compañías de teatros que van como caravanas así andantes y llegan a los pueblos y representan toda la obra o una parte de la obra. Y entonces desde niños ellos la escuchan y la ven y la representan.
pues para ellos es familiar y tiene un significado también religioso. Y ellos la absorben. Serían como nuestras pastorelas, tal vez, una cosa así, ¿no? Cuando de niños no recuerdan haber participado en las pastorelas. La pasión de Cristo o en la Navidad cuando van pidiendo posada, que representan los pasajes y no nada más eso, también aquí me tocó, incluso aquí en la FU, ver una pastorela donde llegó el diablo y los pastorcillos y toda la historia esa, ¿no? Bueno, en India pues es muy conocida porque es su épica de siempre, clásica. El Mahabharata es una historia que abarca toda la época épica de la India y explica pues desde sus principios, de todos los eventos épicos que sucedieron. Y luego sigue el Ramayana, que fue escrito por Valmiki. Y el Ramayana ya es más concentrado en Rama, que su esposa fue raptada por un demonio y él fue a rescatarla, su esposa Sita, ¿no? Y es toda una épica muy bonita, ¿no? Y tenemos también el Bhagavad Gita, que ustedes ya lo conocen. Krishna Arjuna. Que Krishna Arjuna es un áuriga. ¿Saben lo que es un áuriga? Es el que guía la carroza del rey, ¿no? O del guerrero. El áuriga, Sanyasa, Vyasa le concedió el don de la visión y el rey de los kurúes, que eran los malos, tenía 100 hijos que estaban luchando contra los buenos, que eran los Pandavas, 5 hermanos. Y los 5 hermanos los derrotaron en la batalla de Kurukshetra. Y como Dhritarashtra era viejo y no podía, y estaba ciego, Sanyasa con su visión le estaba relatando lo que estaba sucediendo. Y ese es los famosos 18 cantos del Bhagavad Gita, que es una gran obra. Ustedes la conocen, se considera como un libro sagrado. Y entonces eso es lo histórico de India, que se confunde con el mito épico. Ahora los 5 hermanos pueden ser los 5 planetas visibles en aquel entonces. Sí, puede ser eso. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Puede haber muchas relaciones y muchas historias, pero el caso es de que los hindúes, cuando leen sus obras, es como nosotros cuando leemos la Biblia, no es diferente para ellos. Ellos encuentran lecciones muy valiosas, que es parte de su religión, de lo que son ellos. Ahora, entender el hinduismo es muy difícil. Incluso los hindúes tienen muchos problemas para eso. ¿Por qué? Porque es tan diversa y es tan grande que hay mucha confusión de quién es quién, qué es qué. Entonces es un politeísmo elevado a la 10ª potencia, ¿no? Pero hay una cadenita, un hilito que se le puede ir siguiendo a través de la historia del Mahabharata, el Ramayana y los avatares.
Ustedes saben que hay 10 avatares. En India, ¿no? A ver, refrescanos. A ver. Y empiezan desde la tortuga, ¿no? ¿Se acuerdan? Un pez también. El pez, Matsya, ¿no? El enano. El cocodrilo, Un cerdo. el cerdo. ¿Qué otro? A ver. Ya viene el nombre. ¿Sí? Bueno, el Buda fue el noveno. Buda fue el noveno. Y el 10, el Kalki Avatar. El Kalki Avatar. Lo están esperando, ¿no? Sí. Pero tenemos a Rama, también fue un avatar. Rama. Tenemos a Krishna, Rama Krishna. que también fue otro avatar. Jesucristo se le considera uno. Bueno, en India no. Es Krishna el que viene haciendo el papel de Cristo. Pero aquí en Occidente sí. Bueno, no, eso es otra cosa. Los hindúes tienen su... Pero el cristianismo viene de los hebreos, que es una religión monoteísta. Aunque ya hablamos la vez pasada de que pues, muchas mitologías poseen un personaje similar a Cristo. ¿Verdad? El maestro cita 70 u 80, ya no recuerdo, sus grandes mensajes, que tienen una similitud con Cristo, incluso Pitágoras, Orfeo, los dioses americanos de nuestros antepasados, como Quetzalcóatl, Kukulcán, Viracocha. Y en todas las civilizaciones ha habido grandes héroes. Pero algo que tienen en común es que luchan contra la muerte para lograr la inmortalidad. Gilgamesh, en Mesopotamia, ¿no? Que realiza como los trabajos de Hércules para ir a encontrar una rama que está en el fondo de un océano De la eternidad. para poder, comiéndosela, lograr la inmortalidad, pero mientras descansaba de tanto ajetreo que pasó, una serpiente la devoró. Los mitos de ese tipo, o el mito solar que le llamamos, pues existe casi en todas las civilizaciones antiguas. Los hindúes no eran diferentes. En la historia del Bhagavad Gita tenías las dos fuerzas, ¿no? Las fuerzas oscuras del mal, los kurus, y las fuerzas del bien, los Pandavas, que era Arjuna, Krishna, derrotando a las fuerzas del mal. Rama luchando contra el demonio Ravana, creo que así se llamaba el demonio, con el que luchaba para rescatar a Sita. Y Sita pues representa su alma, ¿no? Porque es la esposa, que siempre fue pura y virgen, ¿no? O sea, hay todo un simbolismo en todas las mitologías, ¿no? Que si se estudia a fondo, pues nos lleva a un conocimiento del ser. Y es por eso que es muy importante estudiar este tipo de cosas. Ahora, en India hay tantas religiones como tienen una idea. A través de la historia ha tenido tantas religiones, unas que ya ni existen, pero que se conocen históricamente. Y la religión hindú actualmente, yo saqué un papel aquí, nada más que es muy grande, trae muchas páginas.
Esta es una especie de convenio que hicieron los hindúes para que la gente viera que es el hinduismo actual. Y ellos mismos lo admiten, nada más miren lo que dice aquí en el principio, dice, complejidad del hinduismo. El hinduismo es diverso en filosofía, mitología y prácticas. Esta diversidad proviene de unos pocos milenios de desarrollo e integración de varias subculturas. Esta naturaleza dinámica del hinduismo lo hace muy flexible y se mantiene adaptándose a los tiempos y climas. También es adecuado para adaptarse al temperamento de las personas que lo practican. Esto hace que el hinduismo sea difícil de entender incluso para muchos hindúes. Esto lo están diciendo los hindúes. Las personas de otras religiones y culturas encuentran casi imposible comprender el hinduismo. Esto conduce a una gran cantidad de malentendidos, lo que resulta en aprensiones. En esta discusión primero se presentan varios aspectos del hinduismo tal como se practica hoy en día. Entonces el dinamismo del hinduismo se explica utilizando el lenguaje y la cocina como analogías. Nomás para que se den una idea, ¿no? de lo que... Yo hice un cuadro sinóptico, más fácil, un resumen sinóptico para que ustedes puedan entenderlo y comprenderlo un poco mejor. En India tienen dos asignaciones: Astika, que significa literalmente existencia, y lo contrario de Astika es Nastika. Nomás le agregan un prefijo, así como nosotros agregamos el prefijo de la palabra de, por ejemplo, amorfía, amorfo, ¿no? Y eso niega la forma, ¿no? Y Nastika significa no existente. Ahora, ¿a qué le llaman eso? Le llaman a las religiones que son teístas, que son astikas, o sea, que creen en un dios, o el Ishvara o el Brahman de sus religiones. Y el Nastika, donde niegan que hay una existencia divina. Pero ¿cómo puede tener una religión? Nosotros pensamos de una religión atea, sin Dios, ¿no? Para eso se nos hace muy... ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las religiones abrámicas, donde Dios es el... Pero rendían culto a la naturaleza. Bueno, sí, pero estos eran religiones naturalistas, pero ya había escépticos y gente que no aceptaba ese tipo de ideas. Las religiones aztecas están ahora comprendidas, que no son las únicas, quiero decirles eso. En la historia de las religiones de India es tan complicado como el cristianismo mismo. Si a ustedes les pregunto cuántas clases de cristianismo hay, pues hay tantas denominaciones, ¿no? Uno en cada colonia. Si usted va a Wikipedia, las puede encontrar en orden alfabético. Y son como unas 30 páginas. Y hay históricas que ya ni existen, ¿no? Que existieron en cierto tiempo, pero que desaparecieron, ¿no? Como el arianismo o el gnosticismo, tantas religiones que en un tiempo. Adelante, adelante. Los avatares de la historia nos van dejando un residuo de conocimientos y de historias que ya no tienen vida propia, que son
religiones muertas o cosas desaparecidas, que sabemos de ellas porque hay anales, alguien escribió acerca de ello, se conocía en aquellos tiempos, pero que desapareció. Bueno, en India pues de eso está lleno, ¿no? Pero los hindúes han tenido la flexibilidad de adoptar lo bueno o lo que les conviene de cualquier filosofía o religión y amalgamarlo a la suya en el presente. Y eso hace que la religión hindú sea, como lo menciona aquí, ¿no? Es integral o algo al corriente de lo que está sucediendo. Para ellos la religión no es inmutable. Nosotros en Occidente tenemos la idea de que una religión, entre más esté cerca del original, más perfecta es. Y por eso andamos averiguando quién fue Jesús, y qué fue lo que hizo, qué fue lo que dijo, lo que no dijo, y quién eran los que tenían la verdad. Nosotros lo vemos desde ese punto de vista. ¿Qué significaban las palabras? Pero en realidad, ¿verdad? Así como el poema de Kalidasa dice, ¿no? Cada día es una nueva experiencia que la tienes que vivir al máximo y la tienes que aprovechar. Y las cosas cambian. Y un día perdido, pues, es un día que se va a la basura y que no vuelve. Y ese poema que fue escrito, no sé, hace 2500, 3000 años, ya nos habla de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Que como ven no es nada nuevo, pues. Un hombre Kalidasa lo expresó en palabras muy bellas, un pensamiento muy bello. Un hombre que no sabemos si siquiera existió o fue. Date cuenta de eso, ¿no? O sea, que de todo lo que nos captamos no es más que un sueño en el tiempo. Pues sí. O sea, las cosas van sucediendo y van transformándose y van cambiando. Y nosotros tenemos la idea, como les digo, de que entre más cerca del original, mejor. Pero los hindúes no lo ven así. Ellos dicen, cada tiempo tiene lo suyo. Y hay que vivir el momento y hay que vivir el presente y tomar lo mejor de todo para poder, pues, tener un día perfecto, ¿no? Entonces ellos lo ven históricamente también eso, las religiones, las sociedades se transforman y hay que transformarse con los tiempos y se tiene que desechar lo que no sirve, lo que ya no está corriente, lo que ya no funciona, ¿sí? Ahorita dijo sobre las religiones, las que no tienen un Dios. Sí, la Nastika. Ajá. La Nastika. En India hay varias religiones que no pero tienen. esas que tienen, o cuál es su objetivo principal y desde cuándo. Pues fíjese o que son nuevas. es muy curiosa y es muy buena pregunta. Las religiones de la Nastika son aquellas como el budismo. Ellos no creen en un Dios o en una divinidad. O para ellos no es lo importante. Ni siquiera quieren discutir eso. Los budistas, si usted le pregunta, bueno, ¿y qué onda con Dios? Y ellos te van a decir, ninguna, bien, gracias. Y si tú quieres discutirle acerca de ellos, te van a decir, mira, eso no es importante. Nosotros tenemos un método para que tú
alcances la iluminación, independientemente de que existen dioses o no existan dioses. Ahora, eso es muy hindú. Los hindús ni siquiera ven a la divinidad como algo siempre existente. Ellos tienen los famosos ciclos y yugas, los manvantaras. ¿Los qué? Los manvantaras. ¿Han oído hablar de ellos? No. El Bhagavad Gita dice antes que los dioses fueran creados. Exactamente. O sea, los dioses tienen un principio y van a tener un fin. Y es lo que llaman los famosos ciclos. La edad de oro, que dura no sé cuántos millones de años. Se los voy a dejar de tarea. Quiero que me averigüen acerca de la edad de oro, la edad de plata, la edad de cobre y la edad de hierro. De los elementos, de oro, plata, cobre y hierro. Exactamente, que son lo que los hindúes llaman el sattva, que es el oro, ¿verdad? El dvapara creo que es la plata, o el satya yuga, ¿verdad? Es el oro, satya yuga, ¿no? Le llaman los 4 yugas. Y el Kali Yuga, que es el último, que es el hierro. Y creo que esa dura 4.5 millones de años o algo así. Dijo oro, plata. Oro, plata, hierro. cobre y hierro. Cobre. Y ellos dicen que la verdad se va diluyendo a través de esas 4 edades. En el Satya Yuga, pues todo era perfecto. Vivíamos en ese Edén paradisiaco. Después vino la edad de plata, ya se volvió, pues todavía era bueno, pero pues la plata vale menos que el oro. Y después siguió el cobre. Nosotros antes decíamos, ya enseñó el cobre. ¿Por qué? Porque el cobre era considerado un metal más corriente, a pesar de que sean monedas de cobre. Pero las monedas de cobre nadie las quería. Querían pues el oro principalmente, y la plata ya pues era buena todavía, ¿no? Pero el cobre pues siempre fue considerado como un metal bajo. Ahora el cobre es carísimo también. Ya ni siquiera de cobre hacen las monedas. Ahora son de níquel y no sé qué más. Hay unas que hasta de plástico parecen, ¿no? O sea, cómo se va devaluando el dinero, y así las edades. Ellos decían que dentro de la astrología existen las famosas edades también. Este es el Satya, supremacía del espíritu, ¿no? Pues los hindúes tienen esas 4 edades. O sea, oro, plata, cobre y hierro. En la astrología también están esas 4. Están esas 4 edades. Y dicen que ahorita estamos en el Kali Yuga. ¿Cuál es ese? En la de hierro. Sí, la de hierro, que es la... Y vean cómo están las cosas. Y luego que vuelve a surgir otra vez la de oro y así como un Sí. ciclo. Pero además ellos tienen ciclos entre ciclos. O sea, cada edad posee las 4 edades, así como los decanatos en la astrología. ¿Verdad? Se van diluyendo, se van turnando. Ustedes conocen los decanatos, ¿no? Cada 10 grados en un signo es un decanato. Y está regido por un diferente planeta. Por ejemplo, los decanatos de Aries. ¿Cuáles son?
sol, una luna y La luna y Marte. Marte. Exactamente. Buenas tardes. Ah, buenas tardes, qué bueno que llegó. ¿Cómo están? ¿Qué dice? Y vemos los decanatos, hay una correspondencia en los ciclos sagrados del Satya Yuga, la edad de plata, la edad de cobre y la edad de hierro. O sea, cada edad tiene los cuatro decanatos. O sea, que hay una edad que es de oro y oro, pero luego hay un pedazo de la edad de oro que ya rige el decanato de plata, y luego rige el decanato de cobre, y luego rige el decanato de... Ya cuando se va a acabar, rige el decanato de hierro. Eso dentro de la era de oro, por ejemplo. Exactamente, y lo mismo sucede, o sea, son ciclos dentro de ciclos. Los mayas también tenían eso, Como un proceso. que ellos le llamaban las cuentas, los catuns, ¿no? Sí, puedo Sí. explicarles aquí. ¿Cómo es que se dan los ciclos dentro de los ciclos? En música se ve, y en cualquier sistema de onda. Una onda tiene varias que corresponden. En este ciclo puede haber, por decir algo, dos ciclos, o puede haber más ciclos ahí que se van dando. Se llaman armónicos. Son armónicos y pertenecen, siempre están en un acorde. Si damos un acorde de mi, tiene muchos armónicos. No nomás es el puro tono, sino está compuesto por armónicos que Pues están sí. en sintonía. Pues Y sí, las- algunos pueden ser positivos de luz y otros pueden ser negativos de oscuridad. Unos pueden ser de oro y otros pueden ser de plata, si hablamos simultáneamente. Exactamente. Entonces, dentro de los ciclos hay subciclos. Y las edades, así las califican los hindúes. Si usted le pregunta a un astrólogo hindú, le va a decir, pues estamos en la edad de hierro, pero estamos viviendo ahorita ¿cómo le llaman los astrólogos hindúes a las regencias de sus... Desgraciadamente no me conozco los términos de memoria, pero ellos tienen sus términos para decir, así como nosotros decimos que este es el periodo de Mercurio, del Sol, de Venus, de Júpiter, ellos tienen también ese tipo de división. Y le pueden decir exactamente en qué momento nos encontramos, y le pueden decir bueno, estamos en la edad de hierro, estamos en el mes fulano, en el año Bajo la regencia del gallito de oro. el gallo de oro, el gallo de agua, o el gallo de fuego, en fin, el dragón de fuego, el dragón de agua. Y en América es lo mismo. O sea, hay esas divisiones que van rigiendo las edades y van dando los aspectos que preponderan en la era o en el momento que se está viviendo, y eso cambia. Entonces ellos también su religión la ven de esa manera, no la ven como algo inmutable, como algo que debería de permanecer sin cambiar, ¿no? Para ellos el cambio es lo normal, es lo natural, y por eso ellos toman libremente de donde les conviene, lo que les parece que funciona y lo que no. Lo adaptan a su vida diaria. Por ejemplo, en la India, por las famosas leyes de Manu, existe el sistema de las castas. Ustedes lo conocen.
y es un sistema que se expandió en todo Asia. Los chinos, los japoneses también lo usaban. Pero que en todos los pueblos se dio En ciertos de tiempos. ciertas maneras. Siempre ha habido ese tipo de castas. Sacerdotes, ejércitos, Reyes, comerciantes y los esclavos, o la gente del pueblo, ¿no? Los campesinos. los que están al servicio de los poderosos. Y eso le llaman el sistema de castas en India. Pero ahora, como estamos en una edad democrática, pues las castas ya están, Son clases. Más oficiales. ya no son tan políticamente correctas, como sería la palabra, ¿no? Ya la gente ya las empieza a ver como... Estamos en uno de esos ciclos donde le toca al pueblo el gobierno de los pueblos. y acabamos de pasar donde la religión, los sacerdotes tenían el poder y así se va a acabar. Pero fíjense, el comunismo, ¿cuántos años vivió? Que era el gobierno del pueblo. No duró ni un siglo, ¿no? Fue muy breve. Por Marx. Y ahora están los plutócratas otra vez arriba, ¿no? El comunismo en Rusia, dice. Pues en general, porque en China, pues, También dicen que son hay. comunistas, pero ya no son comunistas, ¿no? Ahora son capitalistas. Pero más era en esa parte del mundo, ¿no? También en Cuba. En el oriente, ¿no? Sí, pero también existió dentro como movimientos sociales, también fue existente en muchas partes. Cuba, Chile. Incluso nuestra Revolución Mexicana pues, fue parte de ese movimiento. Consiguieron las ideologías de Y arriba. la Revolución Mexicana fue primera que la rusa. Empezó en 1910, los rusos empezaron hasta el 17. Tierra y libertad. ¿Verdad? O sea que todas esas épocas, todas esas eras, pues todos los pueblos las pasan, de una manera u otra. Pero sin embargo dicen que la edad de hierro es la más corta. Aunque la edad de hierro y las subedades, pues, ¿no? Porque la era del Acuarios, nosotros sabemos que representa una edad de oro, que apenas está empezando, pero no es la edad de oro que va a durar no sé cuántos millones de años, es una edad de oro que va a durar 2000 años. Luego viene Capricornio y agárrense. Exactamente, ¿no? O sea que, Esta reencarnación ya no me tocará. ¿verdad? Pero el caso es de que La otra que Ahorita estamos entonces en la etapa de hierro, ¿se puede decir? estamos en una etapa de hierro, pero estamos entrando ahorita a una mini edad de luz, que es la era del Acuario. O sea, vamos a empezar un renacimiento. Entonces sería de hierro en la subetapa de oro. Exactamente. Y terminando, ¿qué? O en una transición. Pues va a haber otra, entre los 2000 años va a venir la edad de Capricornio, que es una edad negativa, está regida por Saturno, y vayan ustedes a saber lo que va a pasar. Yo le oí decir a ciertas personas de que el centro va a ser Australia y que la gente va a vivir subterráneamente, Ciudades intraterrenas. Como las hormigas. ¿verdad? Eso fue lo que oí. O sea, que tanto haya de verdad en eso, pues no sabemos todavía. Pero esa es la idea, que las edades, bueno, los hindúes están muy apegados a ese tipo de ideas, porque ellos pues estudiaban todo ese tipo de cosas. Ahora lo que les voy a hablar, para seguir con el tema, ya hablamos del término astica y nastica. Las religiones asticas, una como el Samkhya. Ustedes han oído hablar del Samkhya, ¿no?
Samkhya. Samkhya. Nomás del sánscrito. A ver, ven acá para que lo apuntes, Grace. Es Sams. Ya todos leyeron el poema ese, ¿verdad? No, yo no. Sí, yo sí. Pues tómale foto ahí para que lo pueda borrar. ¿Quién le voy a anotar? La palabra esta. Samkhya, sí. Tomarle una foto. Como del historia. Es un poema de Kalidasa que es. Pueden ver el video, ahí hablé un poco de eso. ¿Cuál video? Se está tomando. ¿Un poema de qué? Kalidasa. Kalidasa. Fue un sabio épico hindú que no sabemos realmente quién fue o si existió o es un personaje mítico, pero alguien escribió eso, ¿no? Pero el caso es que es el refrán que nos recuerda de que ¿Qué palabra voy a escribir? Samkhya, Ya puedes borrar. Ya, ahí está, mira, Samkhya. Ya la escribí, ya la vi. La voy a poner aquí yo. ya puedes borrar. ¿No? San. Ah, con Cada N. kilo. Yo lo puse con N. Mira, la puedes encontrar, esa misma palabra, en con diferentes pronunciaciones. ¿Por qué? Porque los hindúes Sankhya. tienen 12 o 16, no recuerdo bien, ustedes ayúdenme, idiomas oficiales de la India. ¿Muchos otros? Exactamente. Tienen el Gujarati, tienen el bengalí, tienen el tamil, bueno, son como unos 12 idiomas. Pregúntenle a su Google, a ver cuántos son. Por ejemplo, aquí en México, las comunidades indígenas poseen sus propias lenguas. Pero sin embargo, todo el mundo puede hablar en español. Muy pocas gentes no hablan en español. Tal vez habrá un 10% de indígenas que no. Ya no hay una 100 en común. Allá no hay una lengua en común. Allá tú vas a una diferente región y es como si te cruzara la frontera. Aunque el dominio de los ingleses, hay ciertos. Bueno, el inglés se ha convertido en una lengua popular de India. E incluso como información para ustedes, la primera escuela de inglés no estuvo en Inglaterra, ni en los Estados Unidos, ni en Canadá. Estuvo en India. ¿Por qué? Porque los hindúes educados pusieron una cátedra de inglés en Calcuta allá por 1870. Cuando todavía en Oxford no existía ni siquiera una cátedra de inglés. ¿Por qué? Porque lo tomaban por sentado que tú sabías inglés. Porque era el idioma que te enseñaban en la primaria, la secundaria, la preparatoria y en la universidad. Entonces no pensaban que era necesaria una cátedra de inglés. Entonces, los hindúes fueron los primeros que tuvieron una cátedra de inglés. Entonces el inglés se ha convertido como una lengua internacional. Y en India muchas de las personas educadas te pueden hablar inglés. Pero tienes que recordar que India tiene 1.000 millones de personas. 1.000 millones, se dice fácil, ¿verdad? Pero es 1 billón de personas y hay mucha variedad de gente y no toda la gente habla inglés. ¿Y en China cuántos hay? Pues hay 2 ¿2 billones? 2 billones. ¿El doble? Y también tienen diferentes dialectos. Pero si tú vas a una región de la India y cruzas a otra región, vas a encontrar un idioma que no es familiar. Dice que el idioma oficial, el hindi y el idioma inglés. El hindi y el hindi, pero son los oficiales, pero existen otros. Y como te digo, hay mucha gente que no habla los idiomas oficiales. Como dialectos sería. Pues no son dialectos porque tienen tantos millones de gente hablándolos que realmente no son dialectos. Sí, también están las lenguas drávidas, ¿no? De la India del Sur. Pues sí, pero son millones de gentes que lo hablan. ¿No? También los pueblos El de- bengalí. Miren, para que se den una idea, Ah, la ustedes han gente. han oído hablar de Rabindranath Tagore. Ah, sí. ¿Del qué? Rabindranath Tagore. ¿Saben quién fue, no?
No sabe. Pues, Bueno, Rabindranath Tagore fue un personaje que nació en 1870, o por aquellos años, y recibió el Premio Nobel de Literatura en 1903. Y él se hizo muy famoso por sus libros que escribió. Y él escribía en bengalí, que es lo que hablan en Calcuta. ¿Verdad? Y una cosa que quiero leerles, por eso traje el libro. Ahora me van a perdonar porque lo voy a traducir del inglés al español y pues eso es un poco difícil. Él dice, la palabra dharma en sánscrito es usualmente trasladada en inglés como religión. Pero la palabra dharma tiene un lenguaje más profundo que eso. Su naturaleza, su esencia está implícita en la verdad de todas las cosas. O sea, la palabra dharma la traducen como religión, pero nada más se refiere a la religión, sino todo lo que contiene y posee verdad. ¿No? El Dharma, su último propósito es trabajar en nuestro ser. Recuerdan que estuvimos hablando del ser en nuestras pláticas pasadas, los que estuvieron aquí. Y los que no, pues pueden ver los videos, ahí están. del Sanata Dharma, ¿no? Ahora, les dejé de tarea que me averiguaran qué quiere decir Sanata Dharma. A Sí, ver. es ley eterna, ¿no? Sanata Dharma es la eterna verdad. Entonces, es lo que se está refiriendo aquí Rabindranath Tagore, a la eterna verdad. ¿Verdad? Cuando algo se hace mal, nosotros decimos que el Dharma ha sido violado. Significa que una mentira ha prosperado en nuestra verdadera naturaleza. Fíjense qué profundo está esa idea, ¿no? Pero ahí está como una ley, ¿no? Exactamente. Como si se pasa un semáforo en rojo. Está violando una ley, pero él se refiere no nomás a eso, sino que cuando no somos verdaderos con nosotros mismos, cuando nos engañamos a nosotros mismos, estamos violando la ley del Dharma. Es lo que está diciendo. Dharma. Sí, del Dharma, pues, que es una ley. O sea, cuando nosotros usamos la mentira. Pero lo pueden escribir la palabra Dharma o Dharma, ¿cómo se escribe? Dharma. Dharma con D-H. A ver, apúntala, mija. Es que a veces no. Pues no sé si es la misma palabra, pero la había escuchado así como que una es el karma, ¿no? Y lo contrario era el dharma. No sana. Pues ustedes son nuestros. Dharma. Es las cosas que existen, buenas o malas, al revés. El Dharma ya viene siendo la ley. Mira, ustedes oyen hablar el Dharma, el Karma, el Artha y el Kama. ¿Saben lo que es eso? Yo he oído del Dharma y del Karma, pero ya de los otros que mencionaron, igual. A ver, búsquenle ahí en Google. Dharma, Karma, Artha. Entonces, ¿puedes repetir lo que leíste? Bueno, o sea, de que cuando tú estás, el Dharma en inglés se traduce como religión, pero que la palabra Dharma abarca algo más que la religión en sí como nosotros la conocemos. Sí. También tiene que ver con la verdad y tu vida. Cuando tú estás viviendo una mentira, pues estás fuera del Dharma. Sería como la verdad. Entonces dice,
estar en la verdad, el Dharma, cuando uno obra bien, está en la verdad. Pero dice, este Dharma que es la verdad, en nosotros, es no aparente, porque es inherente al ser. ¿No? Tanto así que las religiones occidentales ven a la naturaleza del hombre como una gracia para que una persona pueda ser salvada. Pero nosotros eso lo vemos como incorrecto. Porque él dice que es como si una semilla que está dentro de su vaina o de su protección, dice, fuera pecaminosa. No. La verdad del hombre es lo contrario. Entonces ellos no aceptan el pecado original como nosotros lo vemos. Y es por eso que le digo que las religiones tienen diferencias, ¿no?, de manera de verla. O sea que cuando nos salimos del Dharma, creamos el karma. Y entonces nos salimos de la verdad. Bueno, es que el Dharma es como la ley. Entonces cuando usted no Ley sigue del eso, amor, de lo bueno, de lo correcto. Cuando te sales del Dharma. y el karma es cuando hace cosas buenas, pues se le va, por correspondencia se le van a regresar. Cuando hace cosas malas, igual. Pero ¿qué es el arta? Yo me acordé de algo. Arta. Perdón, pero ahí no está el arta. Pues búsquenlo en Google. Pero son las cuatro palabras que Arta, sí, sin H. creo que lleva H también. Arta, Dharma, Karma Arta de arta. y Kama, que es el placer. El placer. Ustedes han oído hablar del Kama Sutra, ¿no? Sí. No. Ahora busca las otras dos palabras. Deja poner De la ahí otra. viene el placer. Karma y la otra palabra. El Kama es el placer, pero el Arta, ¿qué es? A ver. Harta, sí. Se llama arta. Se dice el... Con H, TH. Sí, TH. sí. TH, ¿qué más? Arta. con Arta, así como se oye. Harta. Más le pones una H intercalada después de la T. ¿Y el Arta qué significa? Bueno, que vamos a ver. Como te digo, son conceptos, pero si pones las palabras juntas como Dharma, Karma, Arta y Kama, te van a salir el concepto ahí. Mientras les leo lo que dice Están copiando. Rabindranath Tagore, que es como media página, que es muy interesante. Este Dharma, que es la verdad, en nosotros no es aparente, porque es inherente al ser. Tanto que se ha dicho que el pecado es la naturaleza del hombre y solamente por la gracia especial de Dios una persona particular puede ser salvada. Esto es como decir que la naturaleza de la semilla es permanecer en su concha y no salir a la luz. Y que solamente por un milagro especial puede crecer en un árbol. Y nosotros sabemos que no es así. La semilla está programada para que el fruto, ¿verdad?, brote y llegue a la tierra y crezca un árbol. Entonces ellos ven el Dharma como esa semilla que ya está dentro de ti, que por lo tanto tú eres eso. Y la semilla, cuando tú ves la semilla, pues ves una cosa chiquita. No ves el árbol. Y no ves el árbol. Y sin embargo, pues el árbol puede crecer enorme, ¿no? De una semilla que es... La simiente estaba en una semillita, no diferente del huevo y el espermatozoide.
¿cierto? Sí. Y de ahí nace una criatura que se convierte en un hombre y puede ser un gran hombre o puede ser un criminal si no pone atención a su dharma. Pero bueno, la semilla crece por dharma, ¿no? Por así decirlo. Exactamente, es porque es su dharma. Por su dharma. Es su dharma, pues, ¿no? Por la ley. Entonces es por su ley, porque es lo que es. Es lo que es. Es el motor. ¿Se entiende eso, no? Pero sin embargo, vean las diferencias en nuestra religión. Todos nacemos con el pecado original desde Adán y Eva, Ya nos amoraron. ¿verdad? Y nosotros no podemos ser liberados sino por un acto de gracia. En Occidente. En Occidente. En el Oriente no. Pero en Oriente ellos lo ven de manera diferente. Pues está mejor el Oriente, me voy para. Bueno, todas las religiones tienen sus problemas, no creas que... Como los hindúes tienen el sistema de castas. Tú podrás crecer como árbol, pero no puedes crecer a otra casta. Ustedes han oído hablar de las castas, ¿verdad? Los descastados son los parias. Y ellos no se pueden mezclar con las otras castas. Y cada quien permanece en su casta. Tú naciste en esa casta y ahí te quedas. Podrás tener todo el dinero del mundo, pero no cambia de casta. Y es algo que los hindúes, ahora en la modernidad, pues se están dando cuenta de que, como dicen los judíos, no es kosher. Y ha habido movimientos de reforma en India que han tratado de cambiar eso desde el siglo pasado y no lo han logrado. Está muy fuerte. Porque allá, hasta incluso en todas las sociedades orientales, hay ese tipo de prejuicios Pero ya que está basado en las castas. está medio cambiando, porque miré en la tele cómo era la educación de la India y de los gurús y las castas. Entonces hay un gurú, tiene ahí donde él enseña, donde hay muchos niños, un niño que es de otra casta y dice que ahora sí puede llegar a ser gurú. Sí, ya ha habido cambios, Antes no. pero no es aceptado por la mayoría de la gente. Yo creo que los más modernos, Y en vanguardistas. Japón todavía ese sistema existe, que viene de la India, porque todas las religiones, los chinos con el budismo, adoptaron el sistema de las castas. A pesar de que los budistas no reconocen las castas. Y en Japón también tienen castas, sobre todo en la época de los preemperadores, la época Meiji que le llaman, cuando el emperador volvió a asumir el poder. ¿Quién eran los que regían? Los shogunes. ¿Y qué eran los shogunes? Los militares. Y era la casta militar, que estuvo por 400 años dominando Japón. ¿Verdad? Y eso viene de la India, del sistema de las castas. Bueno, también tiene su mitología, ¿no? Japón. Sí, pero muchas cosas las adoptaron de los chinos y del budismo. Y el budismo, pues es una religión de la India. Y es considerada una religión nástica, como le estaba diciendo al principio de la plática aquí. De las palabras tika. Escribe estas palabras aquí, para que las vean en el pizarrón. Astika y Nastika, aquí están, Astika y Nastika. Pero ¿cuál es la religión que predomina en China? El confucianismo y el budismo. Taoísmo. Y por 60 años el socialismo de Mao Zedong, el libro rojo, ¿verdad? Era el que se leía. Pero la religión estuvo
guardadita y murió. Ahora hay un renacimiento del budismo y el confucianismo en China. Pero ¿cuál es la que predomina más? Pues ahí pregúntale a Google, mija. Pero yo pienso que el budismo. Porque el confucianismo es más bien una escuela ética. No se preocupa tanto de Dios o no Dios o la liberación, sino... Y el taoísmo es exclusivo de los que tienen intuición. El taoísmo también rifa en China, pero no tanto. Por lo general siempre están contrapuestos con los budistas, ¿no? Es más profundo el taoísmo. Ajá. Bueno, tiene sus cosas. Todos son muy profundos. Todos comprenden. No podemos decir que una religión es mejor que otra. Es diferente. Pero convergen todas en lo mismo. Bueno, son metodologías que a cierto punto te llevan a un destino, ¿no? En el fondo, Es como subir una montaña, tú puedes subir por el lado A o el lado B o el lado C o el lado D, pero finalmente todas te llevan a la montaña. Y tienen algo en común, aunque la experiencia es subjetiva. No podemos decir que es exactamente lo mismo, pero se entiende que hay una analogía perdida, ¿no? Bueno, ahora nos quedamos en el Samkhya. Ustedes han oído hablar del Samkhya. El Samkhya es una de las 6 escuelas aztecas de la India. ¿Cuál es otra? De la India. Se las dejé de tarea, pero no lo estudiaron, por lo visto. O sea, hay seis escuelas dentro de la Vedanta que componen la Sanata Dharma. Y son las escuelas aztecas. Porque curiosamente al budismo, al jainismo, a las escuelas gnásticas no las consideran hinduistas a pesar de que pues, son de la India, ¿no? ¿Cómo puede ser eso, no? Oye, Brígido, Sí. yo esperaba en un principio escucharte que hablaras sobre los Vedas. Sí. Sin embargo, no lo has mencionado y Bueno, llegaste un poquito tarde. No, llegué temprano. Pero hablamos de la época épica, No, la época. Sí. que es la época del Rig Veda. El Rig Veda, dentro de los 5 Vedas, es el libro más antiguo de la India. Se piensa que los otros 4 Vedas fueron como añadidos. Fue la repetición del primero. Fueron compuestos ya que le hicieron al Rig Veda. Y el Rig Veda supuestamente fue escrita por Vidya, un rishi. ¿No? Ahora, el Rig Veda es considerado como, los Vedas son considerados como las escrituras indiscutibles. Es lo que no pueden ellos cambiar. Como si fuera la Biblia para los... Es como la Biblia para los hindúes, pero sin embargo, si usted lee en el Rig Veda, no es un relato como la Biblia, y es una teología más sutil, que es más bien una historia épica, y habla, es poesía, básicamente, ¿no? Pero los hindúes le llaman eso Shruti, o sea que fueron escuchadas. Y es una tradición oral que ya la han escrito, pero permanece como la última palabra dentro del hinduismo. ¿Verdad? Sería interesante. A ver, póngale cuotas Rig Veda. A ver qué le sale. ¿Cómo? Cuotas, o sea, una cuota de Rig Veda. ¿Cuotas?
Sí, una cuota. ¿Tú no tienes ese libro? Ay, Grace está bien. Ah, yo lo quiero hacer. ¿No la tiene para ir escrita? Es que lo tengo. Cuotas. Cuotas, sí, o sea, una aportación pues del Rick Vedder. Tienen que aprender a usar su Google. Ahí lo traen en la mano y no lo utilizan, pues. No, lo que no sé es cómo escribir. ¿Cómo se escribe? Cuota. Como Cuota, así como una si cuota, fuera tienen que a pagar la cuota. Cuotas. y luego- Ajá. del- ¿No saben lo que es una cuota? Sí. A lo mejor debería darles una clase de español. O sea, cuando alguien te dice una cuota, quiere decir que estás mencionando algo con relación a... Pues aquí me pareció que es el texto más antiguo de la India, fue compuesto en sánscrito. Exactamente. Pero lo que quiero es La escuchar... cuota dada arriba no está aislada, sino que es una de 100. Ahí entró. A ver, lee, pues a ver qué dice. A ver. A ver. Pues aquí dice, ¿por qué leer el Rig Veda? Me parece eso. Bueno, Resumen. es lo malo de leer en español. En inglés de balazo hubiera salido lo que le hubieras pedido. ¿Por qué? Porque no estamos al tanto para llenar los huecos que hay en la culturalmente. Por lo general lo que está en español está traducido del inglés. Exactamente, o sea, no hacemos el trabajo como debe ser. Y no están al día. No están al día, pues, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Consiste en 1028 himnos. 1028 libros. Ay, yo quiero ese libro, está bien bonito. Bueno, pero la cosa del Rig Veda, que son las escrituras sagradas de la India, han sido comentadas por muchos sabios. Y de ahí han nacido otro tipo de libros, como los Puranas, y los Skandas, los Agamas. Entonces, y es uno de los problemas de la religión hindú, que posee innumerables libros. Y la gente no se preocupa por ir a investigar, van y le preguntan al gurú y le dicen, bueno, ¿y tú qué opinas de esto? ¿No? Y es así como toman su información. El gurú Google. O sea, exactamente, ¿no? Y ese es uno de los problemas. Pero lo que tengo que decir en favor de los hindúes es de que pues es el trabajo de toda una vida, pues ponerse a leer todo eso y no les alcanza, porque hay tantos textos sagrados y hay tantas cosas que estudiar. Y con tanto reformador que ha habido en India y tanta religión que hay en India, históricas, unas que ya desaparecieron totalmente de la historia. Ustedes sabían que el budismo nació en la India y todavía se practica en muchas partes, menos en India, solamente en Ceilán. Pero en la India no se llamaba budismo. Se llama budismo por Buda, ¿no? Pero fíjate que... Allá era el yoga, la meditación. Bueno, pero allá tenían... bueno, había escuelas diferentes del budismo, el Mahayana y el Hinayana, y el Vajrayana, que le llaman. Y son diferentes tipos, como en todas las religiones, siempre hay splits, ¿no? Y hay personas que cuando leen un texto entienden una cosa y las otras entienden otra. Y no nada más eso, sino que si se basan en diferentes textos, tienen diferentes interpretaciones. Eso es muy común. En todas las religiones sucede. Les decía ahorita antes de que llegaran algunas personas que ¿cuántas religiones y denominaciones cristianas tenemos? ¿Cierto? Pues también. Tenemos miles. Y ustedes ven una iglesia, van por la calle y se llama
Mencionen una, pues. Pues los acruces. Los del mundo. En fin, ¿no? Cada quien tiene un énfasis, hasta en un versículo de la Biblia. Tiene un énfasis, ¿no? Y ya piensan, tienen su propio pastor y tienen sus propias ideas. Yo vivía allá en Los Ángeles, en una calle, donde había en 2 cuadras como unas 10 iglesias evangélicas. Diferentes. Y así en todas ellas, yo veía un grupito de 10, 15 personas. Y yo pensé, bueno, ¿por qué no se juntarán todos? ¿Verdad? Pero no. Pues es una necesidad, ¿no? ¿Verdad? De búsqueda. Cada quien tenía su propia. En 2 cuadras había como 10 iglesias. Había una que estaba seguida de la otra. Otras nomás las separaba un local. ¿Verdad? Y unas enfrente de otras allá. Y en los fines de semana hacen comida y le venden a uno ahí que pupusas y otras cosas de ese tipo, ¿no? Pero está bien que haya diversidad, ¿no? Pues sí hay diversidad, ¿no? Pero lo que te quiero decir es de que hay una división tremenda, pues, ¿no? Le llamamos Pero todos van hacia el mismo fin, ¿no? O sea, Pues sí, es la idea, ¿no? Y vale más que estén ahí, no en la cantina, ¿no? Es lo que yo veo de positivo, ¿no? ¿Verdad? Pero lo malo es que se vuelven muy sectarios, pues, porque dicen, es que aquellos están mal, ¿no? Y yo por eso estoy aquí. ¿Y por qué? Por una diferencia nimia, ¿no? Que no tiene ninguna importancia. O sea, les falta un poco más de apertura y ver las cosas pues de otra manera diferente, ¿no? Y es por eso que en la India algo que tienen es de que no importa de qué religión tú seas, te aceptan y te dicen, sí, pues lo que tú dices así ha sido antes de que tú lo mencionaras. Es una palabra que usan mucho ellos. Esa es una verdad que siempre ha sido existente, no ha cambiado. Pero vamos al Samkhya, ¿no? El Samkhya es una filosofía enumeracionista, le llaman. ¿Por qué? Porque propone ciertas cosas, ¿verdad? Y usa una lógica para llegar. Es lo que nosotros le llamamos como una especie de epistemología. ¿Verdad? O sea, es una escuela de lógica que ahora se ha convertido en algo diferente, como para apuntalar la religión, pero que cuando surgió era una escuela del pensamiento. Pero esta es una religión de la India, el Samkhya. El Samkhya es una de las doctrinas que apuntala el Vedanta, la Sanatana Dharma. ¿No? La otra, ¿cuál es? Ustedes la conocen muy bien. Hay 6. Yo apunté 3. La ventana, La Vedanta, la Mimamsa, la Niyaya, la Vaisesika y el Samkhya, ¿no? Samkhya, que es la más antigua. Exactamente. ¿Verdad? Esas son pero el yoga, no ahí está yoga, sí lo pusiste, ¿no? ¿Verdad? ¿Yoga pura o qué dice? Paura. O sea, pero el yoga es parte de las 6 y es es astica. Pero el yoga, sin embargo, cuando Patanjali lo menciona, él dice que tú puedes creer en Isvara o no. Ahora, aquí les traigo un librito donde vienen los Yoga Sutras de Patanjali.
Y miren con lo que él empieza, la unidad. Es el primer capítulo. ¿Verdad? Y dice, Om, que sigue las instrucciones de la unidad. La unidad se obtiene cuando las actividades de la mente han cesado. La meditación. El testigo vive su naturaleza original. De otra manera, el testigo se identifica con las actividades de la mente y las formas del pensamiento. Ahora, aquí en estas 3-4 líneas está definiendo lo que es la famosa meditación Zen. Cesar el flujo de la mente. Ese es el propósito del yoga. Y ese es el propósito de la meditación Zen. Pero la meditación Zen es budista. Así es. Pero sin embargo utilizan el mismo método. Se concentraron en eso. ¿Verdad? O sea, utilizan el mismo método de una manera diferente. Ellos hicieron algunos cambios. Pero, o sea, pero lo que le quiero decir es que todo viene de ahí, ¿no? Entonces, el yoga, como ustedes saben, tiene los 8 miembros. ¿Cuáles son? Yama, asana, pratyahara, dharma, dhyana y samadhi. Exactamente. ¿Y qué es el yama? Abstinencia. Las abstinencias físicas. El niyama, La restricción. Reglas de conducta. las abstenciones morales. No matarás, no mentirás, en fin, ¿no? ¿Verdad? Llama, es que no tiene. Yama, niyama, Asanas. asana, las posturas, o los ejercicios físicos. Pranayama. Pranayama, la respiración. Pratyahara. ¿Verdad? Pratyahara, control de las percepciones sensoriales. Dharana. Dharana, Concentración. concentración. Dhyana. Dhyana, meditación. Samadhi, liberación. Es un método. ¿Verdad? Y Patanjali no fue el inventor de la yoga, fue el compilador que escribió un tratado acerca del yoga. Y esa pertenece, es la segunda escuela del Vedanta. Después, ¿qué sigue? Sigue el Nyaya. El Mimamsa. Nyaya. Ahí lo ven. ¿Y el Mimamsa qué? Ahorita vamos, espérate, vamos a ver el Nyaya. ¿Qué es el Nyaya primeramente, no? Es un método, es un juicio. Que es parecido a la Vaisesika. Y la Vaisesika, que es la siguiente escuela, ustedes no creerán que se trata el Vaisesika. Es una escuela atomista y es materialista. Pero los hindúes le vieron algo positivo. ¿Por qué? Porque ahí están los principios de la ciencia. Y por eso la adoptaron, porque sus razonamientos son eficaces. Entonces cada una va captando un aspecto de la verdad en distintos niveles. Exactamente. Entonces aquí viene el método científico. ¿No? Ajá, es el estudio de los brahmanas. Los brahmanas
son seis conceptos también. ¿Y cuáles son ellos? La percepción es uno. La reflexión. La percepción, o sea, lo que percibes. ¿Qué es lo que tú percibes? Es uno. La inferencia. ¿Qué infieres de ello? Pues es un sistema de lógica, para que entiendas, ¿no? La reflexión es otro. Exactamente. La analogía es otro pramana. Procesos mentales. La postulación Postular es otro. síntesis. La no percepción es otro. ¿Ustedes me podrían citar un ejemplo de no percepción? El espíritu. Mira, si quieren saber si cometiste un crimen con un arma de fuego, ¿qué es lo que hacen? Se hacen la prueba en la mano, ¿no? Te hacen la prueba de la parafina. Y si descubren que hay pólvora, te dicen eres culpable. Pero si no hay pólvora, Le pusiste guantes. te salvaste. O sea, por omisión, ¿verdad? O sea, porque no hay pólvora, eres inocente. O sea, llegan a esa conclusión. Es una conclusión Sherlock Holmesiana, ¿no? ¿Verdad? Evidente, mi querido Watson, ¿verdad? Él no es culpable porque no tiene pólvora en las manos, ¿no? No dispara un arma, ¿no? Y fue tu única manera de salvarte, porque tu palabra no te la iban a creer. Pero la prueba de la parafina es contundente. ¿Disparó el arma de fuego o no la disparó? No, pues no la disparó, entonces es salvo. Pero si te encuentran la pólvora en las manos, pues te dicen culpable. ¿Verdad? O sea, es la no percepción. Tengo como un ejemplo o una experiencia un poquito diferente. A ver. Por ejemplo, hace tiempo hicimos un ejercicio en clase y era tocar objetos y lo que percibía con los ojos cerrados. Y lo percibíamos y ya decíamos o qué era o qué se sentía, que percibíamos de ese objeto. Y hubo en un momento algún objeto que no lo desconocía totalmente y no pude saber qué era. Ajá. Y esa es como una no percepción, o sea, ahorita se me viene como una no percepción, no pudo percibir porque no había una memoria atrás de conocimiento, no había exactamente algo antes. Okay. Pero se obtiene información, ¿no? Si es duro, si es blando. Oh, sí, eso sí, lógico, pero no pude saber si era un tapón de una, o sea, no había una memoria atrás, ya era algo nuevo. Entonces ya cuando se conoce algo ya hay una percepción. Pero en el ámbito legal se utiliza mucho eso porque se necesitan pruebas. Usted cuando asiste a un jurado, pues lo van a condenar por las pruebas que presentan. ¿Verdad? Entonces se utiliza mucho la lógica y una prueba para demostrar que la persona es culpable. Entonces cuando están estudiando este tipo de ciencias, ellos también quieren pruebas. Si es cierto lo que se está diciendo, o es una mentira, o es una falacia. ¿Cierto o no? Sí. Entonces, para eso utilizan los brahmanas que le llaman. Y cada religión acepta nada más o los seis brahmanas, o uno de ellos, o dos de ellos, o tres de ellos, o cuatro de ellos, o todos. Pero no todas las religiones. Por ejemplo, el budismo nada más acepta la percepción y la inferencia. Otra prueba no la acepta. Y la analogía, ¿no? La analogía no la acepta. No. O sea,
Porque para ellos eso no es suficiente, una analogía. ¿Por qué? Pues ellos tienen sus razones. Porque ellos dicen que tú tienes que tener percepción directa del hecho. Pero siempre sus relatos ponen analogías de cosas cotidianas con lo divino, ¿no? Así. Pues sí, pero no. Pero el Buda decía, no porque yo lo diga, tú lo vas a aceptar. La inferencia es directa. La inferencia es directa, pues. Es tu vivencia. Es tu vivencia. No necesitas especular porque no estás viviendo si estás especulando. Exactamente. Estás perdido en el pensamiento. O sea, tú andas buscando un símil para darle validez a lo que quieres, pero cuando tú tienes inferencia, El ser va directo. va directo, pues tienes conexión directa y no necesitas esa analogía. Pero sin embargo, hay escuelas que admiten todo ese tipo de conocimiento. Que son procesos. ¿Verdad? O sea, esa es la epistemología de que ellos aceptan. Por ejemplo, la ciencia tiene su propia epistemología. Ellos, si no hacen un experimento y no resulta, ellos te van a decir eso no es cierto, no funciona. ¿No? ¿Por qué? Porque no tienen la prueba de que funciona. Y por lo tanto no sirve, lo descartan. ¿Verdad? Pero ellos tienen la última, que ese es el testimonio. Tú cuando dices una persona sabia, aceptas su testimonio. Como el Cristo. Dices, bueno, pues es una persona sabia, no tiene por qué mentirme. Por lo tanto, acepto su testimonio. Y ahora le quiero dejar la palabra a la doctora, porque ella nos trae un tema. Yo. Cierto. Quedamos en que iba a traer un tema. No, pero no lo traje. ¿No lo trajo? Bueno, vamos a seguirle. Son las 9, dice. Son las 9, dice. Ya son las 9. ¿Verdad? La otra semana. Al Ok. otro. Pero entonces, la Nastica, ya vimos las 6 ramas de la Vedanta, ¿no? O escuelas que está formada. Ahora, quiero decirles un poquito acerca de esto para que lo entiendan ustedes. En tiempos antiguos eran incluso escuelas antagonistas. Había una de ellas que se llamaba Ajivika y otra que se llamaba Carvaca, que eran dentro de las religiones nasticas o heterodoxas. Las asticas, como la Niyaya, la Vaisesika, la Samkhya, la Yoga, la Mimamsa y la Vedanta, eran ortodoxas. Y ustedes saben la diferencia de heterodoxo y ortodoxo, ¿verdad? Sí. Tienen la idea, ¿no? O sea, lo ortodoxo es lo tradicionalista. O sea, que son tradicionalistas, se basan en una tradición. Lo heterodoxo es cada quien puede sacar sus propias ideas, sus propios pensamientos. Y lo raro es de que en la India a las heterodoxas no las conciben como parte del hinduismo. Las aceptan como religiones, pero no las ven como el hinduismo. ¿Por qué? Porque el hinduismo está basado en lo que me estaba diciendo allá Francisco. Tienes que aceptar en los Vedas. De hecho, se comprende más si se dice que el Asika son los que siguen a los Vedas. A los Vedas, Y el exactamente. Nasika es lo que No toman en cuenta para nada los Vedas. Para nada. Para ellos, incluso te pueden decir es que eso de Dios es una ilusión, eso no existe, eso no es importante, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay religiones como el Samkhya, que originalmente era una religión dualista. ¿Por qué? Porque aceptaba, es algo que no hablé, pero les voy a explicar un poquito de esto.
porque es importante después para el estudio de otras cosas. El Samkhya aceptaba el Purusha y el Prakriti, ¿se acuerdan? ¿Qué es el Purusha? El Purusha es el espíritu y el Prakriti es la materia. ¿Cómo se dice? Prakriti. Prakriti. Es la materia. Y el Purusha, de alguna manera, los hombres y la materia estamos conectados con el espíritu, ¿verdad? Pero es una vista dualista. Incluso el cristianismo sería una religión dualista. ¿Por qué? Pues también es el espíritu. ¿Por qué? Porque separamos la materia del espíritu, ¿verdad? Bueno, pues ahí está el diablo de Dios, ¿no? Como es. Exactamente. Vemos lo divino como aparte y lo material como el cuerpo físico, pero no lo vemos como una unidad. O no vemos al ser dentro del cuerpo como espíritu. Y muchas gentes dicen, es al revés. No somos cuerpos con espíritus, somos espíritus con cuerpo. O sea, todo es una cuestión de enfoque, ¿no? Entonces, yo pienso que la espiritualidad pues, es despertar a la verdad del espíritu, ¿no? Porque estaban muertos en la carne, como dice Pablo en sus epístolas, ¿no? Pablo habla mucho de eso, ¿no? Él perseguía a los cristianos cuando era Saúl, ¿no? Hasta que en el camino a Damasco, ¿qué fue lo que le pasó? Tuvo una revelación, ¿no? Y él persiguió el espíritu en su ser, pues, cara a cara, ¿no? Y en ese momento él se transformó en un apóstol. Y sin Pablo no hubiera cristianismo. Así de fácil. Porque no conocían ellos el término cristiano tan siquiera. Es un término griego. Pero, o sea, Pablo fue el que le dio la epistemología a los cristianos. Y lo que nosotros le llamamos teología y los estudios epistemológicos del cristianismo están basados en los escritos de Pablo. ¿Por qué? Porque él volcó su pensamiento. Los evangelios, si ustedes los leen, son parábolas que nos dejan grandes lecciones, muy bonitas. Pero no es un pensamiento epistemológico. Pero cuando ustedes leen a Pablo, ustedes están leyendo las razones que él da para fundamentar la iglesia. Decimos que Pedro es sobre esta piedra edificarás mi iglesia, pero en realidad fue Pablo el que la edificó, ¿no? Porque Pablo estaba dentro del sacerdocio de los judíos y los otros eran pescadores simplemente. Él tenía el conocimiento de la ley, pero tuvo un conflicto. Hasta que se resolvió ese conflicto, entonces ya pudo. Pero él utilizó sus habilidades como epistemólogo para fundar la iglesia y darle las bases a la iglesia. Tenía mucha preparación, ¿Verdad? O sea, exactamente. O sea, era el más preparado. y por eso yo les decía en las pláticas pasadas de que el conocimiento es muy importante. Porque el conocimiento es luz y abre las puertas del entendimiento.
Y es una cosa muy importante, ¿verdad? Y la ciencia pues está basada en el conocimiento empírico de las cosas, ¿no? Estamos en una edad científica, en una edad del saber. Es muy importante estudiar todo esto. Miren, este librito que les traigo trae 6 libros sagrados: los Yoga Sutras, el Dhammapada, que es budista, el Sutra del Corazón, que es budista, el Ashtavakra Gita, que casi nadie lo ha oído mentar, pero pertenece al shivaísmo. Y aquí ni siquiera lo mencionamos porque el shivaísmo es una religión que existe en India, pero que muy poca gente la conoce. De Dios Shiva. El shivaísmo, sí. Sin embargo, el shivaísmo ha tenido mucho auge en los últimos tiempos, junto con el Advaita Vedanta, porque son religiones que tienen conceptos más adecuados a la modernidad, podríamos decir, y que están teniendo mucho éxito y están saliendo a la luz, que antes en India había tantas religiones, y muchas de ellas casi ya desaparecidas. El shivaísmo era una de ellas. Pero el shivaísmo posee este famoso Ashtavakra Gita, que dicen que el Bhagavad Gita es para los tontos, el Ashtavakra Gita es para los sabios, dicen los hindúes, ¿no? Los que saben de esto, ¿no? Eso se los paso al costo. Ahí si lo pueden conseguir, pues adelante. Yo lo tengo en inglés aquí. ¿Cómo se llama? El Ashtavakra Gita. Ahí lo apúntenlo si quieren para que. El Bhagavad Gita a mí me impresionó mucho cuando lo leí yo, cuando ya por, no sé, 1972, 73. ¿no? El Bhagavad Gita. Sí, y es muy bonito. Tiene los 18 cantos y es precioso. Y es fácil de leer. Sin embargo, cuando leí el Ashtavakra Gita, entonces entendí por qué decían eso. ¿Por qué? Pues porque es muy profundo Más profundo. y tiene mucha sabiduría. Damos un ejemplo. Pues ahorita les vamos a deja leerles un versículo del Ashtavakra Gita. Yo no me escucho diferente. Hasta acá. Instrucciones en la realización del ser. Yanaka dijo: maestro, ¿cómo se puede lograr el conocimiento y adquirir el desapego y conseguir la liberación? Ashtavakra dijo: para ser libre, aléjate de las experiencias de los sentidos como si fuera veneno. Pon tu atención en perdonar, ser sincero, ser bondadoso, simple y en la verdad. Y no dudes de eso. Tú no eres tierra, tú no eres agua, fuego o aire. Tampoco eres espacio vacío. La liberación es conocerte a ti mismo como percepción únicamente y ser el testigo de ella. Es lo que estábamos hablando de la inferencia hace rato, ¿no? O sea, lo que te busca es de que tú tengas la experiencia. Es mágica. Que no sea, pues dijo fulano o dijo mengano, no. ¿Tú qué dices?
Sí, Francisco. Es muy corto ese libro, es muy cortito. Pues no es grande, lo puedes leer, pero se tiene que estudiar, ¿no? O sea, Sí, sí, no, me refiero a que hay un libro de Bhagavad Gita con comentarios de Annie Benson. Y en ese libro viene una sección del Ashtavakra Gita. bueno, Según me acuerdo yo, entonces pueden, aunque aquí ya lo hemos torturado aquí en pues lo puedes conseguir en inglés. En español no tengo idea. ¿Ese está en inglés? Yo tengo que decirles que como yo viví 31 años en Estados Unidos, una de las razones que yo me fui para allá era para tener acceso a libros en inglés. De las varias razones. Me fui pues porque estábamos en las crisis económicas de México, cuando el peso estaba a 500 pesos por dólar. ¿Verdad? Ahorita cuando... Esa fue una razón. Pero otra razón fue que yo estaba interesado, yo ya sabía leer el inglés desde que tenía 12 años de edad y me interesaba tener conocimiento y experimentar otras cosas y esa fue otra razón que me empujó para allá. Y lo que les puedo decir es de que dinero no hice, pero de que leí un montón y de que aprendí un montón de cosas, eso sí lo hice. Y el estudio es muy importante, porque abre el conocimiento y abre la luz. Y acuérdense que la luz y la sabiduría es oro. Pues entonces sí ganó mucho. ¿Verdad? Entonces tenemos que ganar ese pan con el sudor de nuestra frente, ¿no? Nos dijeron, gánate el pan con el sudor de tus músculos. Gánalo con el sudor de la frente, ¿no? Entonces es importante estudiar y es importante tener conocimiento, porque el conocimiento disipa las tinieblas y nos hace ver las cosas como son, no como nos imaginamos o pensamos o ideamos que sean. Y es por eso que desvela el velo de Maya, de la ilusión. Desvela el velo de Maya, pues de la ilusión. La ilusión es pensar que las cosas son así, en lugar de así, ¿no? Por eso les dije, les platiqué la anécdota en la, no recuerdo si en la primera estudio o el segundo, pero les dije que los hindúes tienen una gran descripción de lo que es Maya. Y es que van caminando en la noche, entran a un cuarto oscuro y ven una serpiente. Y se pegan un susto que brincan para atrás. Pero prenden la luz y se dan cuenta que era una cuerda que estaba meciendo ahí, ¿no? Así aparecieron los dioses primero. Y luego dicen, ¡uf! Pero el susto fue real. Pero la luz fue lo que hizo la diferencia, ¿no? Entonces el Maya es eso, esa ilusión que nos hace pensar que las cosas son así en lugar de asá. Sí, pues como los sueños, ¿no? Que está soñando y piensa que es real. Exactamente. Aunque en el sueño hay una gran... En el sueño sí es real. En el sueño hay una gran sabiduría. Lo que pasa es que como no sabe la gente interpretar el sueño, pues no saben, dicen pues, un montón de cosas incongruentes que soñó, ¿verdad? Pero en el sueño hay una gran sabiduría. ¿Por qué? Porque el ego no está mezclado. Pues muchas veces sí, porque una vez me dijeron compra esto para que compras una grabadora. Tenía que comprar una caja de té y dije que no, porque iba a comprar una caja de té. Bueno, yo en mis razones, mi razonamiento. ¿En el sueño o dónde? En el sueño. Yo iba con una grabadora, pero me querían meter una caja de té. Si compras la caja de té, te vendemos la grabadora. Si no, no. Le dije que no. Y me fui. Y como no encontré la grabadora, regresé. La compré la caja de té. Y cuando la agarré y la quería pagar, había una cola muy larga. Entonces dije, no, pues no. Y ya desperté. Pero al final sí que sí lo tuve como. ¿Ves? No confiaste. Pues sí. Está la moral. Pero también hay una enseñanza oculta allí, ¿no? Que tienes que ver qué fue lo que... Sí.
¿Qué es lo que estás haciendo mal? ¿Verdad? ¿Tres veces repetiste el mismo sueño o siempre cuando sueñas algo? Ahora, el té representa algo. Sí, era un té de una caja amarilla con un limón pintado. Yo me imagino que era de limón el té. Sí, pero el té en sí representa sabiduría. Y por eso hay la famosa anécdota de vaciar la taza del té. ¿La has escuchado? Que se vacía y se llena. Sí, Es como el santo. ¿verdad? Si tienes la taza llena, no te puede caber nada ahí. Pero si vacías la taza, o sea que la taza tiene que estar... Es un proverbio chino. Los orientales tienen una manera de pensar que es un poco diferente a la nuestra, la occidental. Ellos, por ejemplo, dicen, el vacío tiene una utilidad. O sea, la utilidad de una taza, ¿cuál es? Pues que contenga. Exactamente, su vacío, ¿verdad? Está vacío. ¿Por qué? Porque la podemos llenar con algo y nos sirve para tomar. Pero si está llena la taza, pues no nos sirve, pues, ¿verdad? Está llena de agua sucia o qué sé yo. Pero es el recipiente que va a contener la sabiduría. Y es como uno llena la taza. Y es como uno llena la taza. Es la utilidad de la taza, es su vacío. Un balde, cualquier recipiente, su utilidad es que la podemos llenar con algo. ¿Verdad? Entonces hay que saber con qué llenarlo. Para mí es como cuando la mente está saturada y tienes que vaciarte todos los pensamientos basura que traes. Exactamente. Y aquí se los leí ahorita yo en Patanjali. ¿Cómo la vas a llenar? De ahora en adelante. Ajá, sí, pues. Les leí los primeros versículos de los Yoga Sutras. ¿Y qué es lo que dice? Cesar el flujo de la mente. Y todo el secreto de la meditación Zen es eso. Yo en los Estados Unidos practiqué 12 años meditación Zen. Y todo lo que tienes que hacer es sentarte y no pensar absolutamente nada. Fácil. Así de fácil. Pero es difícil. Claro, porque te llegan ¿Por qué? las Porque ideas así. tenemos un monito parlante en la cabeza. Es un consciente. Ya está, hable y hable y hable y hable y hable. Esa es la mente. Tenemos que callar esa mente. ¿Para qué? Para que se llene la taza con el espíritu. Así de fácil y se los dejo de tarea. Cuando les hablo que la meditación Zen, todo el mundo habla de que esto y que el otro y que... A ver, pasa las hojas. Oye, ¿qué me traje de este equivocado? ¿O qué onda? Fíjate que sí. De tarea. A ver, espérate. Y me traje las hojas equivocadas. Mira, se las debo, pero aquí tienen unas. Me las separé en dos y me llevé la equivocada. Pero lo bueno es que traigo. Uy, la de tu tan fea. Esta fue de las clases pasadas. Sí, hacemos un video y luego ya lo vamos a pasar. Desgraciadamente, traía una Mañana hay astrología. para la clase de hoy. Y como tengo dos puntos ahí, me trae Sí, creo que sí. Pero esas son de las clases pasadas.